El impacto llegó antes del sonido, como una presión que empujó el aire fuera de los pulmones del puerto. El agua se levantó en láminas irregulares y cayó sobre metal quieto. El día ya estaba perdido cuando la primera sombra cruzó el cielo bajo. Las sirenas tardaron lo suficiente para volverse decorativas. El tiempo empezó a contar en contra desde el primer segundo. Nada iba a corregirse. En la cubierta del muelle, un marinero de cubierta de 19 años parpadeó rápido, sin comprender aún la secuencia. Tenía la boca seca y los pies plantados donde se le había dicho que esperara. Su mundo era un rectángulo de madera húmeda y acero anclado. No vio aviones, vio reflejos que se deformaban. La orden previa seguía vigente porque nadie la había retirado. Esperar mata. El veredicto no llegó después, llegó primero. El sistema había decidido que no habría sorpresa y, por lo tanto, no podía haber alarma válida. Las advertencias tempranas se habían convertido en molestias administrativas. La madrugada fue clasificada como normal antes de existir. No era un error, era el plan. Planificar también hiere. Pero, la normalidad no protege contra explosiones. Los barcos alineados facilitaron el conteo de blancos. La disciplina de fin de semana dejó munición cerrada y armas sin montar. Cada procedimiento ahorraba minutos en tiempos de paz y costaba vidas en segundos de guerra. El puerto era una vitrina ordenada. Orden frágil. La primera bomba no distinguió rangos. Arrancó remaches que se convirtieron en proyectiles ciegos. El agua entró donde debía estar el aire. La cubierta vibró con una cadencia ajena al entrenamiento. El marinero de 19 años apretó los dientes porque no había otra instrucción disponible. Sin opción. Mantengan posición. La frase cayó como una losa, sin destinatario visible. No era crueldad, era continuidad. La cadena de mando necesitaba confirmación para romperse. El retraso se volvió una pared. Retraso mortal. Sin embargo, la confirmación nunca viaja más rápido que el fuego. Los informes subieron por canales que exigían calma y bajaron cuando ya no había dónde pararse. El diseño del puerto maximizaba eficiencia, no escape. Las salidas eran las mismas que las entradas. El agua no negocia. Cierre total. Y entonces, el cuerpo encontró su límite. El marinero perdió el agarre del pasamanos cuando una onda lo empujó de lado, los dedos resbalaron y el mundo se inclinó un segundo de más. No gritó. No pudo. Recuperó el equilibrio por inercia, no por voluntad. Falla humana. La visibilidad se redujo sin humo heroico, solo con vapor y sal. Los procedimientos seguían intactos en papeles que no flotan. Los oficiales midieron prioridades desde oficinas intactas. La doctrina pedía proteger activos antes que mover personas. El muelle se volvió un corredor sin puertas. Elección rígida. No hay autorización. La segunda línea cerró posibilidades. No era una negativa personal. Era un mecanismo funcionando como fue diseñado. Los cuerpos se adaptaron como pudieron, doblándose, escondiéndose detrás de nada. Sistema en marcha. Pero, la traición no fue el ataque, fue la preparación. La confianza en que el día sería ordinario inmovilizó manos y cerró cerrojos. Los hombres aprendieron a obedecer señales que no llegaron. La sorpresa no vino del enemigo, vino del silencio previo. Silencio caro. Los minutos se apilaron sin nombre. Cada segundo sumó peso a decisiones tomadas lejos del agua. La infraestructura pensada para exhibir poder se convirtió en una trampa simétrica. Los muelles no fueron evacuados, fueron administrados. Administración letal. Y entonces, la contabilidad empezó sin cerrar heridas. Se marcaron daños materiales mientras los cuerpos eran obstáculos temporales. El marinero de 19 años siguió respirando porque no hubo instrucción contraria. Sus manos seguían sucias, ahora de otra cosa. Costo humano primero. Murieron por decisiones tomadas lejos. La pantalla siguió limpia cuando ya no debía estarlo. La presión fue administrativa antes que física, un registro que no coincidía con el día esperado. El turno avanzaba sin sobresaltos porque así estaba escrito. El aire del cuarto era tibio y estable. El reloj marcaba minutos que no pedían interpretación. Continuidad peligrosa. El operador de radar,
22 años, bostezó mientras ajustaba el dial. El gesto fue automático, aprendido, una reacción al turno de madrugada. Su silla estaba alineada con la consola y el café ya se había enfriado. No buscaba amenazas, verificaba normalidad. El manual estaba abierto por la página correcta. Rutina intacta. Pero, el eco apareció con una forma que no coincidía con ejercicios conocidos. No era grande ni ordenado. Persistía el tiempo suficiente para incomodar, no para alarmar. La doctrina pedía comparar, descartar, repetir. La comparación ganó. Duda neutralizada. El sistema había sido entrenado para no ver lo improbable. La base asumía que la sorpresa era un problema teórico, no operativo. Cada señal fuera de patrón debía demostrar su legitimidad. La carga de prueba recaía en la amenaza. Carga invertida. Sigan el protocolo. La línea selló el proceso. No autorizaba acción, autorizaba espera. La pantalla volvió a limpiarse con una corrección mínima. El operador anotó con letra clara. Registro cumplido. Sin embargo, el tiempo no se detuvo para validar formularios. El eco regresó, ligeramente desplazado, como si insistiera. El operador inclinó la cabeza, ajustó ganancia, repitió el barrido. La doctrina protegía contra el pánico, no contra la sorpresa. Protección parcial. La base funcionaba bajo la premisa de que el domingo reduce amenazas. El entrenamiento había convertido excepciones en ruido. No era una anomalía, era la rutina. Rutina asumida. Y entonces, el cuerpo marcó el límite. La visión del operador se nubló un instante, no por miedo sino por concentración prolongada. Parpadeó fuerte y el mundo volvió a alinearse. No informó el episodio. No correspondía al procedimiento. Límite humano. La cadena de validación exigía una llamada que debía pasar por un superior no presente. El retraso era una característica, no un fallo. La base prefería falsos negativos a falsas alarmas. La preferencia tenía consecuencias físicas. Preferencia letal. Pero, el eco ya no era solo un trazo. La persistencia acumuló segundos que no cabían en el margen de error. El operador volvió a anotar. El papel aceptó todo sin protestar. Archivo obediente. Registre como ejercicio. La segunda línea cerró la discusión. El operador obedeció porque ese era su rol. El sistema recompensaba la calma documentada. Calma premiada. La doctrina había sido diseñada para tiempos largos y amenazas previsibles. El radar era sensible, el proceso no. Cada capa añadía seguridad institucional y restaba velocidad humana. La pantalla siguió mostrando nada. Nada visible. La rutina convierte señales en ruido. Sin embargo, fuera del cuarto, el cielo ya había cambiado. La información no viajaba sola, necesitaba permiso. El operador no levantó la vista porque no debía. La consola no mostraba fuego. Desfase total. El manual no contemplaba la urgencia sin confirmación. El operador siguió el flujo correcto. Las manos se movían con precisión entrenada. El cuerpo permanecía sentado mientras el riesgo avanzaba. Inmovilidad funcional. Pero, cuando el primer estruendo llegó a distancia, no fue validación sino interrupción. El registro quedó incompleto. La doctrina no se adaptó, fue superada. Superación violenta. El cuarto de radar no fue atacado primero, y por eso la normalidad duró demasiado. El operador se levantó solo cuando el sonido dejó de ser externo. El protocolo no ofrecía una página siguiente. Vacío procedural. El día siguió porque así estaba programado, y la rutina quedó intacta en los archivos aunque los cuerpos ya no. La presión llegó como un cuello de botella, mensajes que entraban más rápido de lo que podían salir. Los teléfonos sonaron con intervalos irregulares y nadie contestó primero. El mapa en la pared se quedó obsoleto en minutos. La sala de coordinación se llenó de pasos sin destino. Tráfico humano. El oficial subalterno, 31 años, tenía la camisa empapada de sudor en la espalda. Permanecía de pie porque sentarse parecía una concesión. Su mirada alternaba entre el reloj y la puerta. No era el más alto rango presente, pero sí el que debía compilar. Centro improvisado. Pero, compilar exige jerarquía.
Los reportes llegaron incompletos, cada uno pidiendo prioridad. El sistema pedía orden antes de respuesta. Las manos del oficial pasaban hojas que no encajaban. Desfase creciente. La cadena de órdenes estaba intacta, y por eso misma era lenta. Cada decisión debía subir un peldaño que no estaba ocupado. La ausencia no invalidaba el proceso. Lo prolongaba. Escalera vacía. Espere confirmación. La línea fijó el ritmo. No autorizó acción ni negación, solo tiempo. El oficial asintió sin ser visto. Tiempo enemigo. Sin embargo, el ruido exterior ya no era información, era impacto. La sala vibró y los papeles se deslizaron. El mapa no se movió, como si negar la física ayudara. El procedimiento seguía exigiendo forma. Forma sobre fondo. El oficial intentó ordenar prioridades con criterios heredados. Protecciones primero, luego movilidad. Nadie preguntó por personas, preguntaron por activos. El lenguaje condicionó la secuencia. Lenguaje operativo. Y entonces, el cuerpo traicionó la compostura. Las manos del oficial comenzaron a temblar al firmar un pase, un movimiento mínimo que manchó la tinta. Se detuvo un segundo, respiró, continuó. No registró el temblor. Registro omitido. La confirmación tardía llegó fragmentada. Cada fragmento negaba al anterior. La cadena no se rompía, se multiplicaba. El oficial volvió a llamar a un superior que no contestaba. Bucle funcional. No fue un retraso, fue el procedimiento. Pero, el procedimiento no contempla incendios simultáneos. La doctrina asumía secuencias, no superposiciones. Al priorizar claridad, perdió simultaneidad. La pérdida se volvió física en los muelles. Costo directo. No actúe sin autorización. La segunda línea cerró el margen. El oficial transmitió la instrucción sin añadir palabras. El sistema se oía a sí mismo. Eco interno. Las órdenes pesan más que vidas. Sin embargo, la realidad no esperó la firma. La sala recibió noticias por canales no oficiales, gritos, carreras, humo. El oficial no podía validarlos. Lo no validado no existe. Ceguera inducida. El mapa seguía siendo un rectángulo limpio. Los puntos no aparecieron porque nadie los colocó. La sala permaneció funcional mientras afuera no. La coherencia interna se mantuvo. Coherencia letal. Pero, cuando llegó la autorización, llegó con un alcance reducido. Permitía mover recursos, no personas. La redacción importó. El oficial ejecutó lo permitido. Permiso estrecho. La cadena produjo decisiones correctas en un marco incorrecto. Cada paso cumplió su función. El resultado acumuló daños humanos. No hubo desviación detectable. Cumplimiento total. Y entonces, el reloj marcó una hora que ya no servía. La sala estaba caliente y llena. El oficial dejó de mirar la puerta. Ya no esperaba respuestas. Cierre silencioso. El sistema cerró el circuito y dejó los cuerpos fuera. El muelle quedó expuesto por una decisión que ya estaba tomada cuando llegó el ruido. El agua reflejaba fuego en patrones irregulares y los barcos inmóviles ofrecían referencias claras. La presión fue elegir qué proteger primero sin mover nada. El tiempo se volvió un material duro. Prioridad impuesta. El mecánico naval, 27 años, cojea por una llave caída mientras corre entre sombras cortas. Lleva el mono manchado y el oído zumbando por cercanía constante al metal. Su tarea habitual era mantener máquinas quietas, no esquivar fragmentos. El muelle no fue diseñado para cuerpos en fuga. Cuerpo expuesto. Pero, la orden vigente protegía cascos antes que personas. Los sistemas fijos absorbían recursos mientras los pasillos quedaban abiertos. La disciplina de puerto asumía estabilidad estructural como ventaja. La estabilidad se volvió un blanco. Ventaja invertida. Los equipos se movieron hacia lo que no podía moverse. Se cerraron compartimentos para preservar flotabilidad. El aire dentro se volvió pesado y caliente. El mecánico siguió avanzando porque no había alternativa señalizada. Camino estrecho. Sin embargo, la cobertura prioritaria dejó corredores sin protección. Los cuerpos improvisaron rutas entre cabos y charcos de combustible.
Cada paso aumentó el riesgo de resbalar y caer al agua encendida. La elección había sido técnica. Elección fría. La doctrina no distinguía densidad humana. Calculaba masa y acero. No era un error, era el plan. Plan cruel. Y entonces, el cuerpo falló una vez. El mecánico sintió náuseas al inhalar humo caliente mezclado con sal y se detuvo lo justo para no vomitar. Siguió porque quedarse era peor. Nadie registró el episodio. No formaba parte del informe. Límite ignorado. Protejan los buques. La línea viajó sin rostro y se ejecutó sin discusión. El mecánico escuchó la orden como ruido de fondo. Continuó porque las manos sabían hacer algo, aunque no sirviera. Obediencia automática. Pero, proteger estructuras inmóviles fijó a los vivos alrededor. Las cubiertas se llenaron de personas sin salida clara. Los procedimientos cerraron puertas para ganar minutos. Los minutos costaron cuerpos. Costo inmediato. Las herramientas se convirtieron en lastre. El mecánico soltó la llave para correr más rápido. El metal cayó y nadie volvió a recogerlo. El muelle seguía siendo una línea recta hacia ningún lugar. Abandono forzado. Sin embargo, la redistribución tardía no corrigió la exposición inicial. Mover recursos después consolidó el error. La corrección llegó como un ajuste menor a una decisión mayor. El daño ya estaba hecho. Corrección inútil. No evacúen. La segunda línea cerró el margen humano. No pedía heroísmo, pedía permanencia. El mecánico se quedó donde estaba cuando el suelo vibró. Permanencia obligada. La protección prioritaria creó zonas de sacrificio. Nadie las llamó así. El lenguaje evitó la palabra. Los cuerpos se entendieron sin traducción. Sacrificio tácito. Pero, la lógica siguió su curso. Al mantener los barcos, se mantuvo la escena. La escena permitió impactos repetidos. La repetición aumentó la probabilidad de muerte. Probabilidad acumulada. La técnica multiplicó el riesgo humano. Y entonces, el muelle dejó de ser un lugar de trabajo. Se volvió una superficie hostil con reglas ajenas. El mecánico miró el agua y no saltó porque no sabía nadar con botas. Permaneció. Elección mínima. El humo se desplazó con el viento y volvió. Las decisiones no. La estructura aguantó más que las personas. El informe posterior destacaría resistencia material. Énfasis cerrado. Sin embargo, cuando el ruido disminuyó, la prioridad no cambió. Se aseguraron válvulas antes de contar cuerpos. La secuencia fue correcta según manual. El manual no tembló. Manual intacto. El muelle quedó limpio de órdenes y lleno de restos. La elección inicial siguió produciendo consecuencias cuando ya no había aviones. El mecánico respiró y esperó instrucciones que no llegaron. Espera final. El cálculo falló sobre piel humana. La presión posterior llegó como inventario. El muelle quedó en silencio funcional y el conteo empezó antes del descanso. Los camiones entraron con rutas claras y salieron llenos sin ceremonias. El día continuó porque así lo exigía la logística. Continuidad administrativa. El enfermero naval, 34 años, parpadeó lento mientras ajustaba un torniquete. Su respiración era regular por disciplina, no por calma. Las manos estaban limpias al inicio y dejaron de estarlo pronto. El puesto improvisado reducía decisiones a secuencias. Atención seriada. Pero, la secuencia priorizó estabilizar lo visible. Los que no respiraban quedaron para después. El orden ahorraba tiempo al sistema y lo quitaba a los cuerpos. El suelo absorbía sin registrar. Selección tácita. Las camillas se alinearon por disponibilidad, no por urgencia. El enfermero siguió el flujo indicado. Los formularios exigían campos completos. El dolor no tenía casilla. Formato rígido. Sin embargo, la escasez redefinió valor. Se racionaron vendas y morfina. Cada decisión técnica aumentó el riesgo de infección y shock. La luz era suficiente para ver, no para discriminar. Riesgo añadido. Priorice a los trasladables. La línea llegó clara y corta. El enfermero obedeció porque la orden resolvía la congestión. Obediencia útil. Y entonces, el cuerpo marcó su límite una vez.
Las manos del enfermero temblaron al retirar una aguja obstruida, apretó los dientes y continuó sin pausa. El temblor no alteró el registro. Límite absorbido. La documentación avanzó más rápido que la comprensión. Los nombres se escribieron con letra legible. Las horas se redondearon. El sistema aceptó aproximaciones. Exactitud aparente. No era un cierre, era el archivo. Pero, archivar no devuelve temperatura ni pulso. Los sacos se movieron a zonas marcadas. Las marcas evitaban cruces, no preguntas. El enfermero limpió la mesa y volvió a empezar. Reinicio frío. No hay opción. La segunda línea anuló cualquier desvío. No describía una situación, la fijaba. Fijación total. El sistema no aprende, solo archiva. Sin embargo, los informes finales celebraron eficiencia. Se destacaron tiempos de respuesta y conservación de activos. Los cuerpos quedaron como cifras alineadas. El lenguaje evitó verbos activos. Evasión semántica. Los pasillos recuperaron orden. El personal rotó. El enfermero se lavó las manos hasta que la piel ardió y regresó a su puesto. La rotación redujo memoria. Memoria diluida. Pero, las decisiones iniciales siguieron presentes en cada línea. El diseño que retrasó alertas y priorizó estructuras cerró el día sin revisarse. La coherencia interna se mantuvo intacta. Intacto el marco. Y entonces, el turno terminó sin ceremonia. El enfermero entregó el registro y salió por la misma puerta por la que entró. El muelle quedó limpio para la inspección. Preparación final. El caso se cerró con precisión suficiente para repetirse.